Buen día, chicos. Hoy día nos tocaría ver la presentación de cómo se utiliza esta tabla titulada Orden o serie de actividad de los metales. La vamos a revisar a través de algunos ejemplos. Es decir, nuestro objetivo es el uso de la tabla de orden o serie de actividad de los metales. Lo primero que tenemos que hacer es construir esta tabla. Es decir, ya la tenemos en bibliografía. Fíjense, estos metales no son todos, pero son la mayoría, es decir, los más comunes. Aquí están enlistados todos los metales más comunes. Si ustedes se fijan, están ordenados respecto al hidrógeno. Es decir, tenemos metales por encima del hidrógeno y tenemos metales por debajo del hidrógeno. Un metal que está muy por encima del hidrógeno, en este caso todos estos, se los denomina metales activos. En cambio, los metales situados debajo del hidrógeno se los llama metales inactivos. Mientras más arriba esté el metal, es mucho más activo. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver que el litio es uno de los metales más activos respecto de los demás. Y podemos ver que el oro es uno de los menos activos respecto de los demás. Entonces, si ustedes se fijan, el litio es más activo que el potasio, que el bario, etc. Veamos algunas propiedades de esta tabla, algunas características. Estos metales, si ustedes se fijan, pueden reaccionar fácilmente con agua fría y violentamente con los ácidos. En un laboratorio sería muy peligroso añadirle un ácido a cualquiera de estos metales. Puede haber una reacción muy violenta y bastante exotérmica, puesto que inclusive con agua fría estos reaccionan de manera muy activa. Estos metales van a desprender hidrógeno, en este caso del agua, van a desplazar al hidrógeno. Estos metales a continuación también pueden reaccionar con el agua, pero no con el agua fría, sino con el vapor de agua o vapor de agua recalentado. También van a desprender hidrógeno del agua, pero cuando este está por encima de los 100 grados. Todos los metales desde el litio hasta aquí, pero principalmente estos, van a reaccionar con ácidos fuertes, sin importar que estos estén diluidos. Todos van a desprender hidrógeno y van a formar los compuestos respectivos dependiendo del ácido que se está utilizando. Estos metales por debajo del hidrógeno no van a desplazar hidrógeno, pero sí pueden ser atacados con ácidos oxidantes o con algunos agentes oxidantes en medio ácido, pero de todas maneras no van a desplazar hidrógeno. Es decir, en términos generales, todos los metales situados por encima del hidrógeno pueden desplazar hidrógeno, tanto del agua como de los ácidos. Todos los metales situados por debajo del hidrógeno no van a desplazar hidrógeno. Pueden reaccionar con ácidos oxidantes o agentes oxidantes en medio ácido, pero no desplazan hidrógeno. Entonces, utilizando esta tabla, nosotros podemos predecir una gran cantidad de reacciones espontáneas posibles, es decir, cuáles van a ser posibles y cuáles no van a ser posibles. Esto veamos a través de algunos ejemplos. A ver, primera observación de la tabla. Dice, los metales están ordenados en orden de mayor a menor actividad, como habíamos mencionado. Entonces, el ejercicio podría decirme, ordene los siguientes metales de mayor a menor actividad. A ver, vayamos analizando. El cobre. El cobre está muy por debajo del hidrógeno y muy por debajo de estos dos metales. Entonces, con seguridad es el menos activo. El magnesio no solo está por encima del hidrógeno, sino también está por encima del zinc y del cobre. Entonces, con seguridad el magnesio va a ser más activo que el zinc y mucho más activo que el cobre. En cambio, el zinc
El zinc está por debajo del magnesio, pero por encima del cobre. Entonces, utilizando la tabla, yo ya puedo predecir que dentro de estos tres metales, el más activo es el magnesio. Le sigue el zinc y luego el cobre. Mi respuesta sería la siguiente. Como se puede ver, el magnesio es mucho más activo que el zinc y el cobre, y el zinc es más activo que el cobre. Y este queda de último porque él es el menos activo, porque está muy por debajo tanto del magnesio como del zinc. Entonces, de esta manera yo puedo predecir cuál de estos ha de ser más o menos activo, utilizando la tabla. Veamos la siguiente observación de la tabla. Dice, la actividad de los metales se refiere a su tendencia a formar cationes, cediendo electrones, es decir, su tendencia a oxidarse. Mientras más arriba esté el metal situado por encima del hidrógeno, se oxida más fácilmente. Mientras más abajo esté en la tabla, se oxida con mucho mayor dificultad. Prácticamente es muy difícil que se oxide. Entonces la pregunta podría decirme, escriba las reacciones de oxidación del hierro. Nos fijamos en el hierro, que es un metal bastante activo, está por encima del hidrógeno. Entonces es muy probable que el hierro ha de ser fácilmente oxidable. Se va a oxidar, y eso es cierto, el hierro se oxida en condiciones ambientales, cuando se le pone a humedad o a la intemperie. Pero también sabemos que el hierro presenta dos estados de oxidación, entonces voy a tener dos posibles reacciones. La primera sería esa, la oxidación del hierro metálico a ion ferroso, perdiendo o cediendo dos electrones, ha de formar el ion ferroso. Pero también tengo esta otra reacción, el hierro metálico se puede oxidar a ion férrico, que es mucho más estable que el ferroso, perdiendo los 3 electrones. Entonces, de esta manera podemos ver la gran tendencia de un metal activo a oxidarse en sus números o sus estados de oxidación. Entre estos dos, si me preguntaran cuál es más estable, con seguridad el que tiene mayor estado de oxidación. Entonces, de esta manera yo puedo también predecir qué metales se van a oxidar y qué metales no se van a oxidar con tanta facilidad. Veamos otra propiedad de la tabla. Dice, los metales por encima del hidrógeno son los que se oxidan con mayor facilidad, por eso se los llama activos. Los metales por debajo del hidrógeno son muy estables y se oxidan con mucha dificultad, por eso no forman compuestos con facilidad y pueden existir libres en la naturaleza. ¿Cómo podría ser mi ejemplo? Podría decir, indique qué metales y qué óxidos son estables en condiciones ambientales. Nuevamente, para responder a esta pregunta, utilizo la tabla y vamos analizando. El sodio está por arriba en la tabla, está en una situación por arriba, entonces quiere decir que este metal es bastante inestable. Entonces este no lo voy a elegir. La plata está por debajo del hidrógeno y muy por debajo de varios metales. Entonces, la plata sí es un metal bastante estable. Este lo puede elegir. El calcio está muy cerca del sodio. De hecho, es más activo que el sodio. Entonces, tampoco es un metal estable. Entonces, dentro de estos 3 metales, utilizando la tabla, yo puedo predecir que el más estable sería la plata. Los óxidos. El óxido de litio, el litio está muy por encima del hidrógeno, entonces este óxido va a ser sumamente inestable. El óxido férrico, si bien está formado por un metal activo, está en su máximo estado de oxidación. Entonces este óxido va a ser sumamente estable. El siguiente óxido, el óxido cuproso, además de ser un óxido que está por debajo del hidrógeno, está en su menor estado, ¿no? Pero eso no importa. El problema es que aquí este óxido está por debajo del hidrógeno. Entonces, entre este y este, el más estable va a ser el férrico, que se encuentra en su máximo estado de oxidación. Entonces, mi respuesta sería la siguiente.
el metal elegido más estable sería la plata. Y el óxido más estable sería el óxido férrico. ¿Por qué? Porque se encuentra en su máximo estado de oxidación. En cambio, el cuproso, que parecería también muy estable, recuerden que el óxido cuproso no es tan estable porque tiene un estado de oxidación mayor, que sería el óxido cúprico. Si aquí hubiera estado como óxido cúprico, también lo hubiera elegido como un óxido sumamente estable. Entonces, de esta manera yo puedo elegir mi respuesta. Veamos la siguiente característica de la tabla. Dice, los metales situados por encima del hidrógeno pueden desplazar gas hidrógeno del agua y de los ácidos, como ya habíamos mencionado. ¿Qué podría decir mi pregunta? Escriba las reacciones espontáneamente posibles entre, vamos a ver con varios metales. Por ejemplo, cobalto sólido con agua líquida. Cuando me dicen agua líquida, quiere decir que el agua está en frío, es decir, está en estado líquido. Y por tanto, viendo la tabla de inicio, podemos ver que no es posible que el cobalto reaccione con agua fría. Entonces, mi respuesta sería no es posible. Veamos otro ejemplo. El magnesio sólido reaccionando con el agua, pero en estado vapor, fíjense. Quiere decir que esta es agua en estado vapor, es decir, por encima de los 100 grados. Quiere decir que sí va a reaccionar el magnesio con el vapor de agua y va a desprender hidrógeno. Y va a formar un óxido estable del magnesio, que en este caso sería el óxido de magnesio. Y se puede ver efectivamente que hay desplazamiento de hidrógeno. ¿De quién? Del agua. Veamos otra reacción. Plata con ácido sulfúrico acuoso. El ácido sulfúrico no es un ácido oxidante en frío y además la plata está situada por debajo del hidrógeno. Entonces, esta reacción no es posible que se lleve a cabo. Es decir, el ácido sulfúrico en frío no le va a atacar a la plata. En cambio, aquí vemos el cadmio también con ácido sulfúrico diluido, acuoso. Vemos que el cadmio está situado por encima del hidrógeno. Entonces, sí ha de desplazar el hidrógeno, en este caso del ácido. Fíjense, desplaza el hidrógeno gaseoso y se oxida, es decir, se oxida hasta sulfato de cadmio, donde el cadmio, en este caso, se ha oxidado de 0 a +2 y forma un compuesto estable que sería el sulfato de cadmio. Entonces, de esta manera yo puedo predecir cuándo una reacción ha de ser posible o no, solamente fijándonos la posición del metal en la tabla. Tenemos otro ejemplito. Los metales situados por encima del hidrógeno pueden desplazar gas hidrógeno de los ácidos diluidos. Por tanto, son atacados por estos. Es decir, estos metales se pueden atacar con cualquier ácido, aún en estado diluido. La pregunta podría decirme, una mezcla metálica de zinc y cobre se hace reaccionar con ácido clorhídrico diluido. Escriba las reacciones involucradas. En primera instancia, parecería que tengo que escribir la reacción del ácido con el zinc y la reacción del ácido con el cobre. Pero, fijándonos nuevamente en la tabla, vemos que el zinc es un metal activo, porque está por encima del hidrógeno, y sí va a reaccionar con el ácido clorhídrico diluido. En cambio, el cobre está por debajo del hidrógeno, y por tanto no va a reaccionar con el ácido clorhídrico diluido, porque además este ácido no es oxidante. Entonces, la única reacción posible de esta mezcla ha de ser la del zinc con el ácido clorhídrico diluido. Se va a oxidar de esta manera. El zinc se va a oxidar hasta cloruro de zinc de 0 a +2 y va a haber desprendimiento de hidrógeno. Es decir, el zinc está desplazando al hidrógeno del ácido. Esta reacción sí es posible. En cambio, el cobre no va a reaccionar. Y en un problema, la única reacción espontánea ha de ser esta.
Veamos otro caso. Los metales situados por debajo del hidrógeno pueden ser atacados por ácidos oxidantes o agentes fuertemente oxidantes en medio ácido, pero no desplazan hidrógeno de estos ácidos. Veamos, por ejemplo, quisiéramos atacar el cobre. El cobre que está por debajo del hidrógeno, voy a tener que utilizar un ácido oxidante, que puede ser, por ejemplo, el ácido nítrico. Entonces, el ejemplo me diría, escriba la reacción involucrada entre el cobre y el ácido nítrico concentrado, por ejemplo. Puede ser concentrado o puede ser diluido. De todas maneras, ha de reaccionar. ¿Qué va a pasar? El cobre se va a oxidar mediante esta reacción. De cobre metálico va a ir a ion cúprico, que es el más estable, no va a ir a cuproso, va a ir a cúprico, siempre al más estable, y va a ceder 2 electrones. Como consecuencia, el ion nitrato proveniente del ácido nítrico se va a reducir, en este caso hasta dióxido de nitrógeno, es decir, el ion nitrato se reduce hasta dióxido de nitrógeno. Pero como ustedes pueden ver, esta es una reacción redox que tengo que igualarla. Si ustedes se fijan, aquí tengo 3 oxígenos y aquí solamente 2. ¿Cómo se iguala? Añadiendo una molécula de agua. Pero al añadir el agua, tenemos que aumentar 2 iones hidrógeno, es decir, 2 hidronios, ¿ya? No hidrógeno, sino iones hidrógeno. Entonces, aquí a la izquierda aumentamos los 2 hidronios que falta y se va a reducir captando un electrón. Verifico mis 2 semireacciones, tanto mi semireacción de oxidación como mi semireacción de reducción. Veamos, recuerden que ambas reacciones y todas tienen que estar igualadas tanto en masa como en carga. Veamos la carga, aquí tenemos carga 0, a la derecha más 2 menos 2, 0. Entonces esta está muy bien igualada. Bajamos a la siguiente, aquí tengo una carga negativa más una carga negativa, tengo 2 negativas, más 2, 0. También se anulan las cargas. Y a la derecha tengo 0 cargas. Quiere decir que estas mis 2 semireacciones están bien igualadas. ¿Qué hacíamos a continuación? Intercambiamos estos 2 electrones aquí, abajo, y un electrón arriba. A continuación, multiplicamos y sumamos miembro a miembro. Este 1 afecta a toda la reacción a la primera y este 2 a la segunda. De manera que haciendo eso, mi resultado va a ser el siguiente. Tenemos un cobre y 4 ácidos. ¿De dónde salieron los 4 ácidos? A ver, veamos. Aquí tenemos 1 por 2, son 2. Pero aquí tenemos 2 por 2, 4. Y recuerden que elegimos siempre el mayor. Entonces, por eso he elegido 4 ácidos nítricos. Y con esto estaría igualado. A la derecha, tenemos solamente un ion cúprico que está en estado de nitrato cúprico. ¿Cuántos dióxidos? 1 por 2, 2 dióxidos de nitrógeno. Y finalmente, ¿cuántas aguas? 1 por 2, 2 aguas. De esta manera tengo igualada mi reacción redox de óxido-reducción y hemos aprovechado de repasar el método del ion electrón. Entonces, como pueden ver, un metal inactivo he logrado atacarlo, pero utilizando en este caso un ácido oxidante. Pero si ustedes se fijan, como productos de mi reacción no hay hidrógeno. Efectivamente, no hay desprendimiento de hidrógeno. Se está desprendiendo este gas, que es el dióxido de nitrógeno, un gas sumamente tóxico, un gas café, pero no hay hidrógeno desprendido. Es decir, es cierto lo que habíamos predicho de un principio. Este metal no va a desplazar hidrógeno, pero sí se puede atacar con un ácido fuertemente oxidante. Siguiente caso. Dice, un metal puede desplazar a cualquier metal situado por debajo de sus compuestos en disolución acuosa. Es decir, cualquier metal puede desplazar a todos los que se encuentran por debajo de sus compuestos en disolución acuosa. Ejemplo. Escriba las reacciones espontáneamente posibles entre, veamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, mercurio más sulfato de sodio.
El mercurio está muy por debajo del sodio. Nos fijamos, fíjense en la tabla, el mercurio está debajo del sodio. Entonces el mercurio no va a lograr desplazar al sodio. Y por tanto mi respuesta es que esta reacción no es posible espontáneamente. Veamos otro caso. El zinc más el sulfato de níquel. Nos fijamos en la tabla que el zinc está por encima del níquel. Entonces el zinc sí ha de desplazar al níquel, formando níquel metálico y formando a su vez el sulfato de zinc. Es decir, el zinc se está oxidando, desplazando al níquel y forma el sulfato de zinc acuoso, que este ya es una sal estable. Entonces, nuevamente, utilizando la tabla, hemos podido predecir qué reacciones van a ser posibles, como en este caso, y qué reacciones no van a ser posibles espontáneamente con este caso. Entonces, todo esto yo puedo hacer utilizando la tabla de actividad de los metales. De lo contrario, no podría hacerlo. Y este es un criterio muy útil y científicamente avalado además, para predecir la espontaneidad o no de algunas reacciones. Más adelante vamos a ver otros criterios de espontaneidad. Ustedes han podido ver, chicos, que no todas las reacciones que uno puede escribir son verdaderas. Algunas son y algunas no son. Entonces hay que tener cuidado al hacer una reacción química. Y el uso de esta tabla justamente nos da ese criterio para ver qué metales o qué sales de estos metales van a poder reaccionar y cuáles no. Más adelante vamos a ver otros criterios. Listo, eso es todo por hoy. Pasaríamos a la etapa de preguntas. Gracias por su participación.